Buenas noches y bienvenidos a Sepamos Ser Libres, y para quienes lo celebran, feliz Día de Reyes. Buenas noches, Estefanía. Buenas noches, Antonio. Un saludo para todos los televidentes quienes nos acompañan esta noche en un nuevo programa de Sepamos Ser Libres. Y como ha sido la dinámica, y va a ser la dinámica esta semana, estamos entrevistando a los candidatos a la presidencia, y esta noche nos acompaña el candidato por el partido Frente Amplio, don Ariel Robles. Bienvenido. No, muchas gracias por el espacio. Un feliz año nuevo a todas las personas, tanto del equipo aquí presentes como a quienes siguen este espacio, a usted, Estefanía, Antonio, y a todas las personas que están siguiendo el día de hoy, pues aquí, ya sea desde las redes sociales o desde la programación, pues muy contento de poder estar acompañándoles. Con don Ariel vamos a tener un nuevo formato que también estrenamos esta semana con la candidata Claudia Dobles, que implica que vamos a tener un bloque en donde yo conversaré con él y posteriormente un bloque donde Estefanía conversará con él para después pedirle un cierre de esta conversación. Y pues vamos a comenzar esta entrevista. Vamos a romper un poquito el hielo, don Ariel. En 3 semanas usted podría convertirse en presidente de la República. El cargo de presidente de la República, pues sí, tiene algunos privilegios, ¿verdad? Y algunos de esos va a ser, bueno, movilizarse sin las presas que todos los costarricenses tienen que enfrentar todos los días. Va a tener seguridad también todo el tiempo con usted, ¿verdad? Y va a poder viajar si usted así lo decide, para poder atender su agenda también internacional. ¿Cuál de estos 3 cree usted que va a poder disfrutar más como presidente? Bueno, es una decisión que ya había tomado desde hace bastante tiempo. A mí me tocó ser diputado también, y cuando asumí la diputación renuncié al uso de la gasolina, renuncié al uso del celular que le da la Asamblea Legislativa a uno como diputado. No utilizo la computadora que le da a uno tampoco la Asamblea Legislativa. Y hice todo esto porque para mí siempre ha sido muy importante tener un cable a tierra de la realidad en la que vive todo el mundo, ¿verdad? Es decir, si a mí el combustible me lo está dando la Asamblea Legislativa, muy posiblemente se me va a hacer muy difícil entender por qué hay un reclamo absoluto de la gente cada vez que hay un aumento en el precio del combustible. Entonces renuncié a todos esos privilegios que se tienen en un espacio como la Asamblea. Y hay cosas que, por supuesto, yo no voy a utilizar, digamos. Yo no voy a desplazarme de mi casa al trabajo en ningún carro que no sea el que me pertenece para irme para el trabajo. Después de estar en el trabajo y tengo que hacer giras largas, por supuesto que tendremos que utilizar algún transporte que tenga que ver con el transporte institucional, pero mi desplazamiento de la casa al trabajo lo voy a seguir haciendo en mi carro, en cualquier puesto que esté, sin brincarme una sola presa. Y si quiero llegar temprano al trabajo, me tengo que despertar temprano, para que todos los días tenga claro por qué es necesario que las presas en este país tengan que cambiarse, ¿verdad? Lo mismo creo, y he priorizado siempre una agenda política que tiene que ver concentrada en mi trabajo. Yo nuevamente en estos 4 años prácticamente nunca, a pesar de que se hicieron opciones, digamos, para que me fuera a visitar tal encuentro, tal evento, o en materia ambiental, en materia de educación, por mi perfil profesional y por mi perfil de trabajo en la Asamblea Legislativa, preferí priorizar por el trabajo legislativo siempre, porque es mi responsabilidad. Y de la misma forma, todo trabajo que tenga que hacer fuera del país va a ser estrictamente en lo excepcional de la labor que tiene que desarrollar un presidente, pero a mí realmente no me genera comodidad ninguno de los privilegios que tiene un cargo. Y bueno, también no le gusta ninguno. Ninguno. Y la seguridad al mínimo. A eso sí no puede renunciar. No, porque creo que todo presidente va a requerir algún grado de seguridad. Lo que no estoy de acuerdo es con la muestra de la fuerza, ¿verdad? Ese desplazamiento en el cual pareciera que viene un rey de España o no sé, ¿verdad? Una cosa que pareciera que todos tenemos que hacernos un lado. A mí un día venía, porque vengo en mi carro manejando, un día casi me atropellan, digamos, porque venía el presidente. El momento en que lleguemos al gobierno, esa muestra de fuerza se acabó, ¿verdad? Yo preferiría desplazarme con tranquilidad, con calma, como otros costarricenses, o sea, que y con una seguridad lo más cercana a la gente posible, ¿verdad? No me gusta la gente con armas, no me gusta eso de que ahí anden con ropa militar alrededor de uno. No en Costa Rica, yo no quiero eso, no me veo haciendo eso. Que la vida cotidiana del presidente entonces nada le llama la atención. La vida cotidiana, el ejercicio del
cargo como un ejercicio de poder no me gusta, ni me gusta ningún cargo, porque los cargos no son realmente que hacen a una persona importante. Lo importante es ese cargo para incidir en la realidad de las personas. De otra forma yo no entiendo ese poder, es decir, el poder tiene que ser un instrumento para cambiar la realidad de la gente, no para embellecerse y verse uno como el gran poderoso y el gran, ¿verdad?, el muy carga, el muy jijí, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas nunca me han gustado, no me gustan y es algo que nunca usaría, digamos, en ninguna condición. Bien, don Ariel, vamos a hacer una pausa en esta conversación y al regreso va a estar Antonio conversando con don Ariel Robles en este primer bloque de preguntas. Ya regresamos. Yo lo acompaño, Me encanta, qué chiva, qué bonito. Nuestras manos levantaron esta casa, el hogar en que crecimos vos y yo. No es perfecta, yo lo sé, pero es tu casa y cuidarla es lo que manda el corazón. Sé que a veces no sabemos cómo hablarnos, cómo hacer que prevalezca la razón. Pero sé también que en nuestra piel llevamos el amor por esta tierra de los dos. Porque el alma de este pueblo está en su historia, el humilde sacrificio de un tambor, el trabajo que nos hizo lo que somos y la paz que vive siempre en nuestra voz. Banderas a volar, volvamos a soñar, tomemos el futuro en nuestras manos. Banderas a volar, volvamos a soñar. Tomemos el futuro en nuestras manos. Volvamos a soñar. Volvamos a soñar. Volvamos a soñar. Volvamos a soñar. Aceptamos ser libres con don Ariel Robles. Don Ariel, muchas gracias por acompañarnos. Usted está entrando en la recta final de esta contienda electoral que puede terminar el 1 de febrero o extenderse si hay segunda ronda. También es diputado. ¿Cómo va a conciliar en estas semanas que quedan los dos trabajos que tiene usted en este momento? Sí, bueno, en ese momento lo que vamos a hacer es priorizar por el trabajo de campaña. Vamos a enfocarnos en la carrera presidencial, es por eso que vamos a renunciar a cualquier cobro de dietas, no vamos a sacar permisos, se van a perder todas las dietas de este mes para poder concentrarme en el trabajo en una de las elecciones que a nuestros ojos es posiblemente una de las elecciones más importantes que hemos tenido desde el nacimiento de la Segunda República y que vamos a abordarla con esa responsabilidad histórica de lo que representa este momento político para nuestro país y que bueno, quienes estemos en esta contienda, hay que salir también con una bandera de Costa Rica, promover una participación activa de las personas en esta elección, reducir al máximo el abstencionismo, que eso es fundamental para este proceso electoral y es un trabajo que nos va a tocar hacer en este menos tiempo del que uno pensaría, es decir, son como básicamente 3 meses de campaña, 3 semanas de campaña efectiva, ¿verdad? Y entonces vamos a enfocarnos en eso plenamente. Entonces no va a ir a la Asamblea Legislativa. No voy a estar participando en la Asamblea Legislativa, a no ser que suceda un caso excepcional en el cual sea necesario mi participación. Usted decía ahora, bueno, son las elecciones más importantes para la Segunda República de nuestro país. Completamente. Y usted representa a una izquierda que para algunos puede ser radical, otra moderada, no vamos a entrar en esa conversación, pero sí una izquierda que quiere ya pasar a el otro nivel, que es gobernar desde la presidencia de la República, de verdad, dirigir el Ejecutivo, algo que no ha pasado en Costa Rica. ¿Cuál es la primera decisión concreta, don Ariel, que usted reconoce que es difícil e incómoda, que haría dudar incluso a su propio electorado cuando usted llegue a ser presidente, si llega a serlo, y que tendría que tomar? Bueno, hay temas que nosotros parecen importantes, más allá de un tema de ámbitos electorales, que creemos que hay que consolidar esfuerzos importantes en cuanto al aparato institucional. Nosotros hemos planteado la necesidad de crear un programa en el cual sea posible que las personas tengan vivienda, quienes hoy alquilan, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante decir? Porque hoy hay sectores
que se ven gananciosos, ¿verdad? De que exista la posibilidad de que la gente solamente tenga la opción de pagar alquiler. Nosotros creemos que hay que generar un programa específicamente para aquella persona que hoy está pagando el alquiler, que tiene 2 años de estar pagando alquiler y que así como ha pagado alquiler, es posible que pueda pagar también su casa propia. Entonces creemos que el Estado tiene que meterse en esa discusión. No es posible que hoy haya todo este juego que existe con el alquileres de nuestro país, en los cuales se aumentan los alquileres de manera muy desproporcional. Hay altos costos, hay gente que prácticamente viene a la GAM a trabajar solamente para pagar el alquiler y nosotros vamos a entrarle de frente a ese tema. Es más, si terminamos gobierno y salimos de gobierno diciendo hoy es posible que gente de mi generación vea tener casa propia como una posibilidad y no como un sueño utópico, saldríamos sumamente alegres de que hemos avanzado algo en la realidad social de la que vive mucha gente. Entonces, eso sin duda incomodaría a los sectores interesados, a los grupos de interés. ¿Qué medida usted cree que incomodaría a su electorado, a la gente que va a votar por usted y que usted dice, bueno, tengo que tomar esta decisión y probablemente a ustedes tampoco les guste, no solo a los que no votaron por mí, sino a los que votaron por mí, voy a tener que tomar esta decisión que es incómoda, usted reconoce como incómodo, difícil? Creo que es una tarea difícil. Me parece que cuando uno llega a ser gobierno con claridad a quienes le tienen que responder, que en mi caso, como lo he dicho, yo nací en una familia que vive en un espacio rural, salí de una familia que sabe lo que es enfrentar, pagar préstamo por su casa, sabe lo que es tener salarios congelados, sabe lo que es tener que ver cómo encuentra para acumular la platita para poder pagar el alquiler y los recibos de luz y demás. Cuando uno viene de esa realidad, la gobernanza tiene que ser para esa realidad. Y más bien, quienes pueden sentirse incómodos cuando uno gobierna, es los grupos que hacen clavos de oro a partir de la necesidad que tienen estos sectores. Y yo no pretendo gobernar para los grupos que hacen clavos de oro, porque esos han venido beneficiados en los últimos 40 años, ¿verdad? Es decir, tanto gobiernos democráticos como lo que hoy tenemos autoritarios, al final han terminado favoreciendo a grupos muy pequeños de la economía costarricense, que son sectores económicos muy poderosos y que finalmente son los que se han visto gananciosos de decisiones políticas. ¿Quiénes hacen que son impopulares? Los desarrolladores inmobiliarios. En un caso en particular me parece que los desarrolladores inmobiliarios hoy están haciendo clavos de oro en nuestro país. Hoy el fenómeno de la gentrificación que se ha venido desarrollando, describiendo y señalando en diferentes estudios, sectores, que también el sector turismo lo ve con preocupación, ojo, porque ya en el congreso que tuvieron en noviembre del año pasado, el turismo de nuestro país, diferentes cámaras, tanto pequeñas y medianas como grandes cámaras, señalaron, ojo ahí con el tema de la gentrificación, porque ese desarrollo inmobiliario puede ser contraproducente contra la misma idea de turismo o la imagen turística que tiene Costa Rica. Y hoy hay un sector de inmobiliario, bienes raíces que se ve ganancioso, digamos, de que en Costa Rica no exista mayor control sobre cómo podemos tener derecho a tener un techo, ¿verdad? Y sobre cómo, por ejemplo, se están vendiendo nuestras costas casi que al mejor postor. Su programa de gobierno, y siguiendo en esta línea, se titula Justicia, Solidaridad y Desarrollo. Propone cambios profundos, pero usted lo sabe muy bien porque ya ha estado 4 años en la Asamblea Legislativa, el poder tiene sus límites. ¿Qué parte de su plan chocaría primero con la realidad política del país? Yo creo que cuando uno enfrenta una asamblea legislativa y una experiencia que nos queda, lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer cuál es el entorno en el que nos estamos desenvolviendo y creo que hay que tomar un trabajo que no se hizo en este periodo y que es un trabajo que a mi criterio habría que hacerlo con mayor claridad, y es el trabajo de poder señalar de que hay que conocer cada uno de los diputados y diputadas de la República y tratarles con el respeto absoluto, aunque usted no coincida con ellos y ellas. Nosotros creemos que, por ejemplo, y lo planteamos en nuestra propuesta de gobierno, hay que hablar de, hemos hablado de no nuevos impuestos que vayan a impactar la realidad de las personas trabajadoras, ni tampoco tocar zonas francas, ¿verdad? Eso lo hemos dejado absolutamente claro, no creemos que este sea el momento para eso. Pero si hemos planteado alguna posibilidad de crear un nuevo impuesto, ha sido, por ejemplo, lo que hemos hablado de herencias millonarias, es decir, herencias que van para arriba de los $3 millones, por poner un ejemplo. Y sabemos que ese tipo de decisiones va a enfrentar resistencias en la Asamblea Legislativa. Es
es por la composición que hoy tiene el marco ideológico de nuestro país, es muy posible que tengamos gente que esté ahí, que vaya a decir, no, mira, aunque las herencias de 3 millones de dólares las tengan, digamos que muy poquitos costarricenses, van a decir que no, que esto es una afectación que puede tener para grandes mayorías y demás. Entonces, nosotros sabemos que ese tipo de temas pueden generar dificultad para que avancen, pero que es el diálogo y encontrar puntos, el ceder, el llegar a un encuentro, el que hace que lo político sea posible, y eso es un trabajo que hemos hecho toda la vida, desde que hemos tenido solo un diputado o cuando hemos tenido una fracción minoritaria como la de hoy, que es de 6, a pesar de que existen resistencias, algunas iniciativas que hemos planteado de forma insistente y conciliando posturas, hemos llegado a poner puntos medios que nos han permitido avanzar en el quehacer político. Nosotros creemos que esa es la estrategia. Perdón. Dígame. No, eso lo consideramos que es una estrategia de diálogo, de trabajo, de respeto con el otro, ¿verdad? Y con el otro actor político que ahí está sentado, y que siempre le damos la legitimidad de que cualquier persona que quedó en un cargo público fue elegida popularmente y que representa un sector de la población, y con ese respeto le tratamos para poder llegar a acuerdos políticos. Ha sido la tesis nuestra de trabajo de siempre y es la que va a seguir haciendo. Además, pues hoy José María Villalta, que ha sido un diputado 2 veces en la Asamblea Legislativa, que a pesar de ser un diputado único de una fracción, cuando le ha tocado estar en la Asamblea Legislativa, ha logrado aprobar gran cantidad de proyectos porque tiene una experiencia plena en el ejercicio del diálogo y en trascender pleitos de ego o diferencias para poder lograr acuerdos. Y bueno, para nosotros, cuando decidimos que José María ocupara el primer lugar por la provincia de San José, era bajo la lógica que sería un baluarte a la hora de integrar acuerdos políticos dentro de la Asamblea Legislativa en una agenda de gobierno. ¿Cuánto lo asesora don José María y cuánto lo aconseja en este proceso? Mucho. José María siempre ha sido una persona que ha estado acompañándonos, que siempre hemos escuchado, que tiene una lectura política y tiene un trabajo a lo largo del tiempo que propios y extraños reconocen, ¿verdad? Y eso es quien le ha dado la legitimidad política para ser una persona que a pesar de que ha pasado tiempo en espacios públicos, nunca nadie le ha podido cuestionar nada en términos de corrupción o algún señalamiento de ningún tipo. Entonces, él es una figura muy reconocida y tiene un peso específico. Es por eso que ha estado un poco alejado, digamos, de su campaña, como para no opacar la figura de un Ariel Robles, que se ha ganado también su espacio, pero que tiene menos tracción, digamos, en cuanto a tiempo ante la opinión pública. José María es una persona que siempre ha creído en liderazgos colectivos y eso lo ha demostrado siempre. Usted no ve a un José María siendo diputado y saliendo de la Asamblea Legislativa a querer meterse en el trabajo de alguien más y siendo, ¿verdad?, ahí como peleando por foco o atención, sino que ha sido siempre una persona que ha querido impulsar nuevos liderazgos, y ese es el rol que siempre ha tenido y que para nosotros ha sido muy, muy valioso. Siempre ha estado cerca del trabajo en la fracción y siempre ha estado como una fuente de consejo cada vez que nosotros hemos necesitado de su compañía en este proceso. Volviendo a lo de las zonas francas que usted decía, no vamos a poner ningún impuesto. En las zonas francas se genera mucho trabajo y se genera mucho beneficio económico para el país, pero también se generan clavos de oro. ¿Hay alguien que puede estar haciendo clavos de oro en las zonas francas? Yo creo que hoy, vamos a ver, un motor importante de la economía son las zonas francas, y es el que ha estado arrancó y está funcionando, ¿verdad? Está generando empleo. El otro sector de la economía, que es un motor apagado, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de la industria nacional. Ese sector ciertamente necesita acompañamiento, pero no tiene ningún sentido golpear a este sector de la economía, apagarlo, para ver cómo encendemos este. Lo que tendría sentido hacer es cómo encendemos este para que este se mantenga en el tiempo. Pero mi pregunta es si hay clavos de alguien que puede hacer clavos de oro, que usted dice, aquí no vamos a permitir que sigan haciendo clavos de oro. La discusión internacional nos podría llevar a ver si ahí hay clavos de oro o no, ¿verdad? La discusión internacional, por ejemplo, hoy el gobierno de Donald Trump está impulsando una investigación en tema de dispositivos médicos, para identificar si, por ejemplo, modelos como el de Zona Franca de Costa Rica es competencia desleal para las empresas estadounidenses. Si esa investigación concluye que hay competencia desleal, quiere decir que muy posiblemente el gobierno de los Estados Unidos va a querer imponer barreras arancelarias para poder generar una competencia a mejor nivel de la industria que hoy se encuentra en Costa Rica realizando dispositivos médicos, con la que se encuentra en los Estados Unidos realizando también dispositivos médicos. Si esa discusión se da, ¿verdad?, por supuesto que habría que prestar atención y correríamos nosotros para sentarnos con el sector de Zona Francas y decir cómo hacemos para que ustedes se queden aquí, porque esa imposición, ¿verdad?, de un arancel
o de medidas arancelarias, lo que busca es que estas empresas se devuelvan a los Estados Unidos, y habría que impedir a toda costa que eso se logre. Entonces, realmente ese es el único entorno en el cual nosotros pensamos que, ojo, con diálogo con el sector, debemos sentarnos a reflexionar qué vamos a hacer para enfrentar esa realidad y que no se vayan de ninguna forma de Costa Rica, porque le dan empleo a muchísima gente, y somos conscientes de que en este momento político ocupamos que la mayor cantidad de personas esté empleada y no pues yéndose de sus trabajos. Ese es un flanco económico. ¿Cuál sería el primer conflicto grande en la parte económica, institucional o política que es un eventual gobierno suyo tendría que enfrentar casi de inmediato, el 8 de mayo a las 2 de la tarde? Un conflicto grande, ya sea económico, social, institucional o político, que usted diga, supongo que ya lo tiene mapeado, el 8 de mayo esto es lo primero que vamos a tener que enfrentar, porque es un conflicto que si no se para... Ese tema de inseguridad es el primer tema que tiene que ser un reto país, asumirlo con responsabilidad, porque es lo que está recibiendo hoy el mayor reclamo de la gente, pero no es un reclamo que nace de que, mira, es que no me gusta la inseguridad, es que es una cosa latente, ¿verdad? Cualquier persona que no usemos escolta presidencial y que salgamos a la calle, nos vamos a encontrar con que hoy sentimos temor cuando salimos de la casa, y eso tiene que ver porque se respira inseguridad en Costa Rica, y eso está afectando todas las dinámicas económicas de nuestro país. El primer tema que debe concentrar nuestra mayor atención, responsabilidad y compromiso es la inseguridad de nuestro país. Nosotros hemos planteado la necesidad de crear un programa de recuperación de la paz y la seguridad en las comunidades que hoy tienen mayores índices de violencia. ¿Por qué? Porque creemos que hay que quitarle al narco el territorio. La potestad que tiene hoy el narco sobre, por ejemplo, algunos cantones, hablemos Cantón Central de Limón, hablemos de Quepos, han crecido casi en un 200-300% el número de homicidios que se están teniendo en estas comunidades. Eso no puede seguir pasando. ¿Y cómo lo haría? Nosotros lo primero que creemos es generar este programa de recuperación de la paz y la seguridad en los territorios. Primera acción, hay que decretar una emergencia en materia de salud pública y de seguridad pública en estas comunidades para poder canalizar los recursos desde el aparato institucional en dos vías. Una vía que tiene que ver con el enfoque de características más de presencia policial, lo que se conoce técnicamente como la presencia más punitiva, ¿verdad? Con un brazo donde, por ejemplo, tengamos mayor cantidad de policías en estos cantones, tengamos retenes policiales en esos cantones, tengamos un trabajo articulado con el OIJ y Ministerio Público para desarmar posibles bandas criminales que existen ahí, pero esto es insuficiente si no tenemos el otro brazo que acompañe, y ese otro brazo tiene que ver también con las características preventivas. Hay que entrar en estas comunidades con presencia policial, pero también la primera escuela que haga nuestro gobierno tiene que ser en estas comunidades. El primer EVAIS que haga este gobierno tiene que ser en estas comunidades. El primer programa de vivienda tiene que ser en estas comunidades, porque, Antonio, hoy hay una realidad, y no es casual que, por ejemplo, estos cantones con mayores índices de violencia son también los que tienen la mayor cantidad de asentamientos informales. Es decir, los precarios hoy son focos de violencia en los cuales habría que acompañar desde lo institucional, y que no puede ser, eso no se cura solamente teniendo policías en la calle y teniendo policías ahí, se cura cuando el Estado es presente y deja de estar ausente para la gente que más lo necesita, y ese es un compromiso nuestro. Esto tendría que ser coordinado por una comisión de alto nivel en la que estaría ahí, en mi caso, como presidente de la República, pero también con el cuerpo ministerial y representantes de instituciones autónomas que tienen que brindar un acompañamiento en estas dos vías, tanto con la presencia policial como con el acompañamiento institucional desde las características preventivas. Lograr recuperar espacios públicos para el deporte, para la cultura, para el arte, es lograr retomar que existen otras posibilidades y que ese espacio del parque no tiene que quedar solamente en manos de quien vende droga o quien está ahí violentando y afectando comunidades porque tiene controlado un perímetro para cobrarle peaje a las personas que salen de su barrio. Eso no puede seguir pasando. Las policías municipales en algunos cantones han sido muy efectivas en el combate contra el narcotráfico, y la seguridad de Estados Unidos es el principal y si no casi único aliado que ha tenido este gobierno y que el país históricamente ha tenido. ¿Usted confía en que solo con la ayuda de Estados Unidos esto es posible combatirlo, o también buscaría ayuda de otros países y de cuáles? Bueno, nosotros creemos que hay que fortalecer lazos, ¿verdad? Con los lazos que ya tenemos, que están bien, sí, la participación que pueda tener, el acompañamiento de gobiernos con una experiencia en esta materia, como el de los Estados Unidos, lo vemos con buenos ojos, pero creemos que debe existir un trabajo también
porque el trasiego de las drogas no solamente es una cosa que se enfrenta en Costa Rica, sino que está pasando porque existe un vínculo de un crimen organizado transnacional y por tanto hay que enfrentarlo desde una lógica también transnacional. Entonces creemos que es importante el trabajo que podamos hacer con otros estados que también tienen una visión y una problemática similar a la nuestra, pero además hay que recoger algunas experiencias que fueron exitosas, tal vez no a nivel gubernamental, pero sí de municipios, como usted lo planteaba. Hay municipios, por ejemplo, un municipio en Colombia como el de Bogotá, logró enfrentar una crisis de inseguridad a partir de herramientas, instrumentos que sería muy interesante poder contemplar esos abordajes para poder replicar modelos que nos puedan funcionar, tropicalizándolos en el entorno nacional. Y esas experiencias, vamos a ver, independientemente de quién vengan, hay que valorarlas con buenos ojos para ver si podemos Colombia atender. sería un país entonces que No estoy hablando del gobierno de Colombia, sino estaría hablando de como el trabajo que se hizo en uno de sus municipios que me pareció particularmente interesante, también con un enfoque de recuperación del territorio. Es decir, la lucha contra el narcotráfico es casi una lucha de recuperación de la soberanía territorial. Claro. Porque el narcotráfico está vinculado, ¿verdad?, a diferentes carteles que son transnacionales, muchos colombianos, muchos mexicanos, y el no lograr identificar este fenómeno y conocer cómo lo han enfrentado, por ejemplo, países como México o como Colombia en sus propios entornos, es tal vez un desconocimiento que nosotros podría costarnos muy caro, ¿verdad?, el no saber qué hacer en entornos tan difíciles como el que están viviendo, pero que más allá de cuál sea el país, es muy importante consolidar el esfuerzo, un esfuerzo, ¿verdad?, en el cual podamos reconocer los aportes de otros países. Hablando de soberanía, voy a pasar a otro tema que me parece muy importante y que poco se habla, y es uno de los recursos más ricos que tiene el país. Usted propone consejos de cuenca, así se llama, con poder de decisión real sobre el uso del agua y el ordenamiento territorial. ¿Está dispuesto a que esto significa que una comunidad pueda frenar un proyecto estratégico del Estado o de una empresa privada en cuanto al uso del agua, del recurso hídrico? ¿Qué significa esto de un consejo de cuenca y cómo es para proteger las cuencas hidrográficas que Bueno, tenemos el en agua país? va a ser una discusión internacional, digamos, esto grábenlo en este momento. Hoy el conflicto internacional puede ser por petróleo, pero en cuestión de años la discusión internacional va a recaer sobre el agua, que es ya no como lo enseñaban en las escuelas, ¿verdad?, que era un recurso infinito, ¿verdad?, no se terminaba. Hoy tenemos claridad que el agua es finita, se acaba, y si no se cuida, si no se protege, realmente estamos nosotros y nosotras poniendo en riesgo un bien fundamental, esencial de la vida misma, ¿verdad?, pero especialmente para las personas también. Los consejos de cuenca lo que contribuyen es que exista una participación comunitaria, que haya un acompañamiento para poder preservar el recurso y que pueda cumplirse lo que ya está en nuestra constitución política, y es que el agua es un derecho humano, ¿verdad?, y que ese derecho humano está por encima de cualquier otro, de cualquier otro interés, ¿verdad? Una vez que hemos preservado el derecho humano, es posible que el agua podamos utilizarla para otro tipo de actividades, pero lo primero es garantizar que se cumpla ese derecho humano, y la mejor forma de hacerlo es con la participación comunitaria. ¿Por qué es importante poner esto sobre la mesa? Bueno, hoy hay discusiones, por ejemplo, en un trabajo que hizo Teletica, de hecho, en el cual un grupo, ¿verdad?, de personas con mucho poder económico llegaron y compraron unas fincas en Rivas de Pérez Celedón, compraron esas fincas y le quitaron el agua a toda la gente de la comunidad que ahí vivía alrededor, porque simplemente agarraron las fincas y habían unos tubitos que estaban pegados, ¿verdad?, a las quebradas, porque eso es muy común en las zonas rurales. La gente va y tiene un tubito que pegó y que el dueño de la finca le dejó al amigo de toda la vida que se pegara de ahí para darle agua a la comunidad, y eso se mantiene, y resulta que llegó alguien y simplemente cortó esos tubos, los quitó y dejaron sin agua a la comunidad, sin ningún permiso, sin ninguna solicitud de concesión sobre ese recurso. Y bueno, ese tipo de cosas hay que verlas con atención. Hoy hay fincas que se compran en Costa Rica por personas que ni siquiera han venido aquí, nada más por imágenes satelitales, porque identifican dónde hay fuentes de agua. Ya lo están haciendo. ¿Y por qué lo están haciendo? Bueno, porque hay un interés real sobre cuál va a ser la discusión futura sobre el agua, y los consejos de cuenca pueden dar la posibilidad de que esa identidad comunitaria, esa voluntad comunitaria pueda estar partícipe a la hora de proteger un recurso, para que pueda garantizarse que exista el respeto al derecho humano del acceso al agua. Pero eso no implica usurparle al dueño de una finca
que tiene fuente de agua esa fuente de agua, sino No, que no, regular es un trabajo, que pueda... No, es un trabajo... Incluso pues ya pasa con las asadas en algunos lugares. Hoy las asadas hacen mucho de ese trabajo. Lo que pasa es que no se puede confundir un consejo de cuenca con uno de asada, porque, digamos, a veces un consejo de cuenca integra varias asadas, ¿verdad? Porque la cuenca de un río es mucho más grande que simplemente una quebradita o una salida por acá. Entonces, ves como que no tendría tanto que ver con la naciente de agua que tiene alguien en una finca, sino como la interpretación de toda una cuenca y cómo proteger toda esa cuenca de manera más integral, en la cual el propietario de la finca más bien debe ser tomado en cuenta dentro de la protección de ese recurso que tiene en su propiedad. En las 186 páginas de su plan de gobierno usted plantea procesos de diálogo regionales vinculantes desde Presidencia y Mideplan. ¿Qué pierde el poder central cuando usted propone trasladar decisiones a los territorios? Yo creo que hay que hablar de descentralización porque es una necesidad, digamos, en nuestro país y es una necesidad latente de las regiones, nuevamente. Y yo, disculpen que recurra tanto a verme como una persona que viene desde otra realidad, es decir, yo vengo desde una realidad rural, ¿verdad? En la cual nací, crecí viendo y reclamando, ¿verdad?, la concentración de recursos solamente en unos sectores y que no llegaban a las zonas rurales. Y eso que nací en Pérez Celedón, casco central. Si usted se aleja de Pérez Celedón, casco central, y corre más hacia la zona sur, va a encontrar un reclamo más latente, ¿verdad? Y eso tiene que ver con mucho el tema de la centralización. A nosotros nos parece que la regionalización en materia de toma de decisiones, ya hay algunos consejos que están trabajando en esa línea, es decir, consejos regionales que, por ejemplo, orientan recursos del INDER con mayor precisión, consejos regionales que pueden tener participación interinstitucional, entonces es posible proyectar cuál planta de manejo del agua vamos a tener y cómo la vamos a tener. Es decir, esa planificación estratégica, nosotros creemos que hay que fortalecer desde una voz de las regiones que permita incidir en la planificación nacional. Si nosotros no ponemos atención a eso y no nos enfocamos en eso, va a seguir existiendo un reclamo en las zonas regionales y que ese reclamo se traduce en molestia, ese reclamo se traduce en enojo, y esa molestia y ese enojo y ese por el olvido, ¿verdad?, es que finalmente genera caldo de cultivo para que ideas populistas, ¿verdad?, de gobernantes o de aspirantes a gobierno lleguen con ideas de destruirlo todo y desbaratarlo todo y encuentran respaldo popular justamente en esos sectores de la población que se han sentido olvidados por muchísimo tiempo. Entonces, sí, la pregunta que tal vez puede surgir aquí, digamos, los consejos territoriales del INDER o lo que fue el IDA no, son bastante débiles en su ejecución y en sus resultados, ¿verdad? Entonces uno se pregunta cómo esto que tiene sentido, que haya controles que vengan de abajo hacia arriba y no de arriba y lejos de las regiones, sea efectivo y no se convierta en algo que en papel suena muy bien o se lee muy bien y a la práctica nunca llega, ¿verdad? Lo que pasa es que no han estado funcionando bien porque hay algunos cuellos, digamos, de botella importantes, es decir, si el Estado no acompaña, por ejemplo, a las asociaciones para que desarrollen planes operativos de proyectos y les dice, vea, usted, Asociación de Mujeres Rurales de Bioley de Buenos Aires, vayan a ver cómo presentan un proyecto ustedes solas para poder acceder a recursos y resulta que nunca van a poder cumplir con los requisitos que estableció la misma institucionalidad porque se vuelven un idioma completamente diferente al idioma que habla la comunidad en su trabajo y no hay nadie que venga a acompañar ese proceso. Por supuesto que la aplicación en el ejercicio de los recursos va a ser una enorme limitante. Hoy hay más o menos como 4 o 5 formularios que nadie entiende para cumplir con proyectos y nadie acompaña a las comunidades para poder acceder a esos proyectos. Entonces, un primer cambio que habría que hacer es hacer que esos recursos realmente sean accesibles para las comunidades. Tenemos 10 minutos y la idea no es que sean respuestas rápidas, pero sí le voy a pedir que podamos abarcar varias cosas que me parecen importantes. Don Ariel, usted también habla en este proyecto, en este plan de gobierno, explícitamente de romper la captura del Estado por élites económicas. ¿A qué se refiere concretamente cuando usted habla de élites? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esas élites? Bueno, hay élites económicas y políticas que financian partidos que, al final de cuentas, cuando llegan al gobierno, terminan devolviéndole el favor a quien la pagó. Sí, por decir, voy a hablar de las 2 últimas, para no extenderme aquí, porque usted me dijo 10 minutos, y si yo me pongo a hablar de favores políticos que tienen
empresarios que financiaron campañas a lo largo de los años, créanme que aquí nos llevamos por lo menos unos días. Pero por hablar de los dos últimos, André Garnier, ¿verdad? Estuvo en el gobierno anterior de Carlos Alvarado, ¿verdad? Y justamente es una de las personas que colaboró, al presidente hasta lo paseaba en helicóptero por Costa Rica, es decir, una persona que contribuyó con ese gobierno y que finalmente el sector inmobiliario, hoy estamos viendo los resultados, un señor cuya familia participa en el sector inmobiliario, turismo de lujo, y hoy estamos viendo los resultados con todo el fenómeno de gentrificación de reglamentos que se aprobaron en la Setena para que ese tipo de desarrollo inmobiliario pudiera hacerse sin venia, ni fiscalización, ni participación ciudadana, ni estudios de percepción que lograran decir este proyecto no es viable ambientalmente. Entonces, hay decisiones políticas que se tomaron para favorecer ciertos grupos de poder económico. Gobierno actual, Calixto Chávez, ¿verdad?, que es uno de los financistas de la campaña, cuya familia es parte de la concesionaria de Puerto Caldera, hoy podría verse favorecida por una extensión de la concesión de Puerto Caldera, a pesar de todo el reclamo del sector empresarial de nuestro país, ¿verdad? Es decir, el enorme sector empresarial de Costa Rica está diciendo no es posible que Puerto Caldera siga funcionando como está, porque es tan mala operativamente que todo el costo, ¿verdad?, operativo se le está trasladando a la canasta básica, por ejemplo, de las personas, porque las mercancías que entran ahí, ¿verdad?, salen tan caras por la ineficiencia de Puerto Caldera que terminan traduciendo ese costo en el arroz y los frijoles de muchos de los productos importados que hoy tenemos en el mercado aquí en Costa Rica. A pesar de ese reclamo, el gobierno está viendo a ver cómo hace de tripas chorizo, con énfasis en chorizo, ¿verdad?, para poder favorecer que la concesionaria de Puerto Caldera le siga quedando a Calixto Chávez. Cuando hablamos nosotros y nosotras, que no debemos, no voy a hablar aquí, creo que hay que gobernar para la gente, para las comunidades, para las personas que son el amplio espectro de esta realidad país que está urgida de cambios, y no gobernar ni para los Jiménez, ni para los Arias, ni para los Garnier, ni para los Calixto Chávez. Hay que gobernar para la gente, y ese es el compromiso nuestro en este modelo de cambio que hemos planteado ante la opinión pública. ¿Qué hace, qué vacuna al Frente Amplio y en un eventual gobierno de Ariel Robles de que haya gente que siempre apuesta por el ganador y se acerque al gobierno? O sea, usted tampoco recibiría la ayuda o el consejo o el interés de empresarios, porque bueno, lo que usted ha dicho son inferencias. Bueno, yo he hablado con muchísimos empresarios de Costa Rica en este tiempo, muchísimos. Ni un solo empresario nunca se ha atrevido a venir a decirme, mira Ariel, yo te voy a dar este consejo, o te voy a hablar para recibir esto a cambio. Ellos saben que no existe esa posibilidad con el Frente Amplio. Okay. Una cosa es trabajar sobre los hechos. Hay muchísimos empresarios de este país preocupados por el Estado Social de Derecho. Hay muchísimos empresarios preocupados. La UCAEP en el último tiempo ha tenido un papel de defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social. En el plenario, compañeros del Frente Amplio se levantaron a defender a la representación de la UCAEP en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo defendí al Grupo Nación en medio de la discusión cuando se pretendía cerrar Parque Viva. Es decir, tenemos claro que el sector empresarial es importantísimo, que el sector empresarial se preocupa por la realidad de este país también. Entonces, ¿sería el sector empresarial el actor político o el económico poderoso que debería preocuparse más y el que probablemente se incomodaría más en un gobierno? Yo creo que suyo? no. Yo creo que no se van a preocupar, y creo que no va a pasar absolutamente nada con los sectores económicos de nuestro país que quieren trabajar conforme a derecho y en nuestro país y con el diálogo. Sí debería preocuparse el sector económico de este país que siga gobernando lo que tenemos. Ahí sí tienen que preocuparse. Y tal vez la mayor reflexión que tiene que tener el sector económico de nuestro país es pensar de que es necesario un nuevo pacto social, ¿verdad? Y un pacto social, ojo que se utiliza la palabra pacto. ¿Qué es un pacto? Ceder voluntades. Debemos ceder voluntades todos los actores políticos para poner sobre la mesa, como lo hizo en los 40s, un sector importante de nuestro país. Grupos empresariales también estuvieron detrás de que aquí hubiesen garantías sociales que hoy nos han dado el país que tenemos. Es necesario renovar ese pacto social. Si no lo hacemos, vamos a seguir teniendo loquitos gobernando, ¿verdad?, como el que hoy tenemos, que les cobra prácticamente peaje
a los sectores empresariales para favorecerles en una decisión política o no hacerlo. Sectores empresariales. Algunos, sí, para favorecer una decisión política o no hacerlo. Y hay muchísimo del sector empresarial de este país enormemente preocupado por eso, enormemente preocupado, porque no es el Frente Amplio, ha sido un gobierno de turno como el que tenemos, el que le dice... Y presuntamente también hay que decirlo, porque todavía nada se ha aprobado. Bueno, más o menos. Digo, no es una de fe, pero digo que es importante. Más o menos. Igual, sabe que en el ejercicio que he tenido como investidura de diputado, siempre he dicho las cosas como las he visto. Es prácticamente imposible decir que no hay un favorecimiento político cuando un autobusero como Ramírez Violey le dio 10 millones de colones a la campaña de Rodrigo Chávez y terminó nombrado en el Consejo de Transporte Público para defender los intereses del sector autobusero. Es decir, ¿por qué querían? Está hablando, bueno, porque lo de Frente Amplio es, son unos comunistas. Cuando se habla de comunismo y se habla de izquierda, hay el temor, y no solo en Costa Rica, sino históricamente, porque ha pasado en gobiernos de izquierda, también de derecha, de que haya expropiaciones o intervenciones, eso nunca va a pasar. Intervenciones a la propiedad privada. No hay ningún escenario. No hay ningún escenario posible, okay. No hay ningún escenario posible en un gobierno nuestro el que vayan a suceder ese tipo de cosas. No, si aquí lo que estamos hablando es de temas de dignidad. Hablemos de la discusión para reducir la jornada laboral a 40 horas. Esa es nuestra propuesta. Hablemos de que la gente tenga posibilidad de tener vivienda. Esa es nuestra propuesta. Hablemos de la posibilidad de que la gente tenga un sistema de salud en el cual no se nos mueran nuestras familias. Yo soy usuario de la Caja Costarricense de Seguro Social y no es posible que gente de nuestras familias que hacemos fila en la Caja Costarricense de Seguro Social se nos muera porque el sistema de salud no está funcionando para la gente. Esa es la prioridad nuestra. Y todo eso hay que trabajarlo de la mano, por supuesto, con el sector privado. Claro. Pero quiero decir, si hay hoy un riesgo para el sector privado de nuestro país, es con el gobierno que tenemos. Y ha sido este tipo de gobiernos autoritarios, como ha sido el de Nicaragua, de Ortega, como ha sido el de Bukele en El Salvador, quien termina golpeando profundamente a los sectores económicos. ¿Por qué? Porque les quiere pasar por encima y el que no paga el peaje termina siendo afectado por decisiones políticas y una institucionalidad instrumentalizada para el ejercicio del poder. Todo eso siempre nos hemos opuesto. De redistribuir la riqueza, y eso es parte fundamental del socialismo y de la izquierda, pero cuando han llegado al poder, terminan creando una nueva élite política y gente que decía voy a redistribuir la riqueza y se la redistribuyó casi que a nivel personal o de su familia. ¿Por qué hay gente que piensa que esto puede pasar con un gobierno del Frente Amplio? ¿Y cómo asegura usted de que no va a pasar con Bueno, porque eso nunca ha pasado con la izquierda costarricense. Porque nunca ha estado en el poder. No, pero sí ha estado participando en la toma de decisiones políticas de nuestro país. ¿Qué ha hecho la izquierda costarricense cuando ha tenido poder, Antonio? Lo que ha hecho es buscar beneficios para la grande mayoría de ese país. No hay ni un solo cuestionamiento de ese tipo que se le pueda hacer. Ojo, que estoy hablando más tiempo de lo que representan los 21 años de existencia del Frente Amplio, más que la historia. Claro. En la historia de Costa Rica, la izquierda costarricense siempre ha sido altamente democrática, patriota y responsable con la institucionalidad, y esto lo reconoce ni siquiera solamente quienes lo hablan desde una acera del espectro político, lo reconocen hasta los otros sectores de la política nacional. No hay una persona en este país que no pueda reconocer que el aporte que tuvo, por ejemplo, así como nosotros reconocemos el aporte que tuvo Figueres el Bueno y Calderón el Bueno, ¿verdad? Nadie podía negar el aporte que tuvo también Manuel Mora a la contribución y construcción del Estado, y siempre fue un ejercicio altamente democrático, responsable, y nunca en la lógica de crear cualquier otro tipo de cosas. Y yo siempre he sido... Y don José Merino. Y don José Merino, que hoy no está, pero vamos a ver, esas herencias, yo creo que hay que entender que Costa Rica siempre ha sido un país diferente. Otra cosa que pasa con la izquierda, y disculpe porque ya se me acaba el tiempo y no quiero dejar de hacer esta pregunta, es que terminan acallando a la prensa y cierran los espacios de la libertad de expresión, no solo para los medios, sino para los ciudadanos. Usted ha dicho, yo respeto, ya dijo, defendía a la nación en el caso de persecución que tuvo por parte del gobierno. Bueno, podríamos estar todavía va a ser todavía más firme, es decir, y para comparar cosas. ¿Quién ha promovido en este país tener 40 diputados para desarmar la institucionalidad y hacer con este país lo que se quiera? ¿Fue el gobierno actual o el Frente Amplio? Fue el gobierno actual. ¿Quién ha perseguido empresarios y opositores políticos que le cuestionan
porque no quiere tener diferencias en criterios y pensamientos. ¿El gobierno actual o el Frente Amplio? Fue el gobierno actual. ¿Quién ha buscado la persecución y silenciar con una subasta de medios de comunicación que prácticamente dejaba por fuera a todos los medios locales y regionales? ¿Fue el gobierno actual o fue el Frente Amplio? Fue el gobierno actual. ¿Quién promueve la reelección consecutiva del presidente de la República? ¿El gobierno actual o es el Frente Amplio? Fue el gobierno actual. Y a todas esas medidas nos hemos opuesto el Frente Amplio. Y lo hemos hecho sin cálculo político, sin cálculo electoral, con compromiso institucional y con el aparato democrático de nuestro país. ¿Y por qué no le creen que si usted llega a ser presidente eso no va a pasar? Yo creo que hay una gran discusión y tiene que ver mucho con lo que aquí por años se ha contemplado con qué es izquierda y qué es derecha. Y yo creo que hoy la discusión no está entre qué es izquierda y qué es derecha, sino quiénes estamos abajo y quiénes han estado arriba. Y aquí la discusión deberíamos centrar no es quiénes estamos teniendo arriba y quiénes van a querer seguir estando arriba para seguir haciendo lo que están haciendo. Pero si hay un riesgo democrático en nuestro país, hoy no tiene nada que ver con el Frente Amplio, absolutamente nada. Que de cualquier forma, si se quisiera comparar la izquierda, la que hoy representamos, tendría que compararse con el modelo de Pepe Mujica en el Uruguay, en el Frente Amplio de Uruguay, que es el fenómeno político más parecido que tiene el Frente Amplio en Costa Rica, y ahí sí que nadie me puede decir que ese proyecto político en Uruguay es uno autoritario o que ha beneficiado a élites y construido élites políticas. Eso no ha pasado. Muchísimas gracias, don Ariel. Vamos a hacer una pausa y Estefanía Colombari continuará conversando con el candidato presidencial del Frente Amplio. Me encanta, qué chiva, qué bonito. Nuestras manos levantaron esta casa, el hogar en que crecimos vos y yo. No es perfecta, yo lo sé, pero es tu casa. Y cuidarla es lo que manda el corazón. Sé que a veces no sabemos cómo hablarnos, cómo hacer que prevalezca la razón. Pero sé también que en nuestra piel llevamos el amor por esta tierra de los dos. Porque el alma de este pueblo está en su historia, el humilde sacrificio de un tambor, el trabajo que nos hizo lo que somos y la paz que vive siempre en nuestra voz. Banderas a volar, volvamos a soñar, tomemos el futuro en nuestras manos. Banderas a volar, volvamos a soñar. Tomemos el futuro en nuestras manos. Volvamos a soñar. Volvamos a soñar. Volvamos a soñar. Volvamos a soñar. Continuamos con más de Sepamos Ser Libres esta noche, conversando con el candidato por el partido Frente Amplio, don Ariel Robles. Don Ariel, la noticia internacional de la semana fue la captura del ahora exdictador venezolano Nicolás Maduro. En un comunicado del partido Frente Amplio, una de sus líneas es: un jefe de gobierno de un estado decidió secuestrar a otro jefe de gobierno de un estado independiente. Don Ariel, ¿por qué legitiman un dictador que claramente está más que demostrado perdió las pasadas elecciones en Venezuela? ¿Por qué utilizan esa palabra jefe de estado? También utilizan el nombre secuestro cuando Maduro tenía una orden de arresto internacional por narcoterrorismo. Sí, bueno, yo creo que siempre los comunicados son sumamente fríos y tal vez este comunicado peca de ser como un comunicado frío y creo que a veces hay que precisar mejor las palabras. Yo lo he señalado en múltiples ocasiones, para mí Nicolás Maduro siempre ha sido un dictador. Yo no reconocí el proceso electoral que se vivió en Venezuela y puedo entender la alegría que hoy siente el pueblo venezolano. Creo que este es un tema sensible, es un tema que hay que verlo con ojos de humanidad, no con ojos de tal vez la discusión política por la que se está pasando, y al menos yo no voy a pretender de ninguna manera defender cosas que me parecen completamente indefendibles. Yo tuve un papá que emigró a los Estados Unidos por trabajo
Y bueno, cada vez que mi papá estuvo fuera de mi casa lo sentí, lo sufrí profundamente. Estaba en primer año de la escuela, entonces puedo entender, bajo los motivos que sean, la alegría que puede sentir personas que vieron salir de su país a quien han tenido como el frente político que ha provocado una crisis que ha separado muchísimas familias, y eso me parece completamente entendible, comprensible, y bueno, eso es un poco lo que yo puedo sumar, digamos, desde las palabras y desde lo humano, pero es un tema que evidentemente para mí trasciende mucho más de lo que las palabras podamos decir, sino que tiene características altamente humanas. ¿Usted no está de acuerdo con que se haya utilizado en ese comunicado la palabra jefe de Estado para referirse a Nicolás Maduro? No, yo nunca he utilizado, la palabra jefe de Estado se utiliza siempre, digamos, en terminología conceptual para cualquier persona, sea garante del derecho, oficial o no, que está a cargo de un país por las vías que sean, ¿verdad? En su momento esa misma palabra la utilizaron, por ejemplo, con un dictador como Pinochet, nuevamente, aunque era un dictador. Entonces realmente la palabra, por eso creo que son palabras muy frías y a veces hay que contextualizarlas con mayor humanidad. Claro, pero sí, la no comunidad estoy de acuerdo. venezolana ha reiterado que por favor no se utilicen esos términos para referirse pues a un perfil como el de Nicolás Maduro, por eso hago la pregunta. Estoy de acuerdo con el reclamo, y parece que tal vez uno no ha sido lo suficientemente claro, pero bueno, yo lo he repetido esto como unas 1000 veces, ya suena como un poco disco rayado, ¿verdad? Pero incluso en este espacio creo que también en algún momento lo contesté. Yo no puedo suavizar, digamos, mis críticas sobre cualquier dictadura latinoamericana. Cuestiono tanto los autoritarismos como los que han existido en Venezuela, como los que han existido en Nicaragua. Yo realmente lo que le deseo al pueblo venezolano es paz, seguridad, tranquilidad, que puedan transicionar en un espacio en el que puedan realmente, porque han sufrido mucho, encontrar la oportunidad de ver un país en el cual puedan sentirse cada vez más cómodos. Y se habló de secuestro también, se utilizó la palabra secuestro cuando obviamente él tenía una orden de captura. Creo que eso también es una cosa muy, nuevamente, de una discusión fría de las discusiones que muchas veces se dan desde los comunicados políticos, que tendrían que sensibilizarse más desde lo humano. Pero bueno, eso es lo que yo le puedo sumar. Lo que le puedo decir, si ustedes quieren que yo le repita, le puedo repetir y decir, creo que Nicolás Maduro era un dictador, sí lo creo. Creo que hoy, y entiendo la legitimidad de la gente que celebra su salida, también lo creo. Creo que hay que tener mucha preocupación y precaución sobre lo que pueda estar pasando en Venezuela, también lo creo, porque hoy justamente Donald Trump acaba de anunciar hace unos minutos que obtiene ya el petróleo, ¿verdad?, que requería para poder llevárselo a su país, y habló en una conferencia de prensa hace 2 semanas sobre las posibilidades de amenazas de invasión a Colombia y a México, ¿verdad? Tanto Colombia como México tienen gobiernos democráticamente electos, ¿verdad? Yo no he visto hasta el día de hoy ningún reclamo del proceso de elección, por ejemplo, de doña Claudia Sheinbaum en México, ¿verdad? O el presidente Petro en Colombia. Entiendo que el presidente Petro ni siquiera tiene aspiraciones de presentar su nombre nuevamente para ser candidato a algo, no puede, ni siquiera en Colombia. En México la presidenta está apenas empezando, ¿verdad? Creo que la preocupación por la paz tiene que existir siempre, pero que es entendible, súper entendible, cuando existe una salida de alguien como lo que representaba Nicolás Maduro, la alegría que puede existir un pueblo que está muy dolido. Yo en eso tengo que ser absolutamente respetuoso. Entiendo que usted, por sus palabras, si usted me va a corregir, podríamos interpretar que usted tiene una postura más moderada en algunos aspectos con relación a otras personas que integran el Partido Frente Amplio, en temas, Siempre por ejemplo, como estos. Hay una diversidad en el Frente Amplio siempre, y siempre hemos tenido posturas, unas más moderadas, otras no tanto, o moderado en términos de lo que sea, pero la conceptualización que se quiera dar, siempre han existido, siempre van a existir. Las realidades es que la Costa Rica esta es una Costa Rica diversa, y así es también un Frente Amplio como el que nosotros integramos. Pero bueno, si usted me lo pregunta a mí, ¿verdad?, y me pregunta nuevamente, y si tengo que repetirlo, lo puedo repetir. Yo sí creo que lo que representaba Nicolás Maduro era una dictadura. Yo no reconozco ese proceso electoral en el cual creo que hubo un fraude electoral, no hubo forma de justificarlo, de la misma forma en que reconozco también los riesgos de que hoy un presidente como el presidente de los Estados Unidos esté amenazando con invasiones militares en México o en Colombia, ¿verdad? Yo no sé también si es válido o no sumar esa preocupación dentro del entorno de la discusión, que esto no tiene que ver con el pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene el derecho a celebrar lo que quiera celebrar y tiene el derecho a velar por la seguridad, y lo único que debemos desearle a todo el mundo es
absoluta paz, armonía y seguridad en todos sus sentidos. Entonces, realmente esa no es mi discusión actual. Realmente mi discusión actual es la preocupación porque no me gusta la guerra en ningún lado. Es decir, no me gusta la guerra en Palestina, ¿verdad? Que hoy tiene alrededor de 100.000 personas muertas, incluidos niños. No me gusta esa discusión, no me gusta la guerra en ningún lado del mundo y por tanto también tengo un señalamiento en el cual creo que es posible decir no me gusta Maduro y no me gusta la guerra. Usted menciona ya en el comunicado, el suyo, ¿no? Usted menciona como una vía que usted consideraba más propicia, por ejemplo, a través de Naciones Unidas para resolver este tema, el tema venezolano específicamente, ¿verdad? Usted menciona las Naciones Unidas. Y yo obviamente aprovecho esto para preguntarle si usted cree que un organismo como Naciones Unidas ha sido realmente exitoso en resolver esta clase de conflictos, en desarmar una dictadura, en rescatar a un país de una dictadura. Creo que no ha sido exitoso, pero eso no implica que entonces ahora tenemos que desconocerlo. ¿O usted estaría de acuerdo conmigo en que ahora, ante cualquier conflicto internacional, desconozcamos el derecho internacional? Ahí hay unos debates, don Ariel, donde hay puntos, por ejemplo, el caso venezolano es un ejemplo que se da. Pero no pongamos solamente el caso venezolano, el caso Palestina. Entonces hay que respetar el derecho internacional, que hasta para la guerra tienen que haber ciertas reglas del juego, ¿verdad? El desconocer el derecho internacional desde un país como Costa Rica es muy riesgoso, porque bueno, Costa Rica somos de un país de una tradición de paz, es decir, nosotros no tenemos ejército no por ocurrencia, sino porque realmente apostamos porque la paz es el camino para el mundo. No es prudente siempre apelar al respeto, a la paz y a la búsqueda de los canales diplomáticos para poder solucionar los conflictos. Claro, usted puntualiza en Naciones Unidas, por eso le doy el ejemplo. Y por eso yo le pregunto si usted considera en que en otros contextos Naciones Unidas ha logrado resolver o desarmar una dictadura de esta índole. Yo creo que si nosotros legitimamos, y lo veo, si legitimamos que bajo la lógica que sea hay que respetar, y nuevamente no estoy hablando de un caso en específico, bajo la lógica que sea, hay que respetar el derecho internacional y promover que países con gran poder económico y militar puedan invadir cualquier otro país, y creo que estamos en un riesgo el mundo entero, el mundo entero. Entonces ya mañana, como lo ha hecho Rusia, puede invadir Ucrania y seguir lo que está haciendo. Mañana China puede invadir Taiwán y seguir en la confrontación con Taiwán. O sea, es realmente peligroso el que hoy nosotros digamos o no veamos la segunda parte de una historia, es decir, nuevamente, no estamos hablando aquí de qué pasó y qué sucedió, sino que se legitime que entonces ahora y respeto al derecho internacional se vuelva la lógica en la cual operemos. Creo que es muy riesgoso para la paz del mundo, ¿verdad? Y personas, bueno, yo admiré profundamente al Papa Francisco, ¿verdad? Admiré profundamente a Pepe Mujica y siempre lo decían, la paz es el único mecanismo para solucionar los conflictos. La guerra lo que ha causado más muertes, porque la guerra no distingue pensamientos diferentes. Cuando hay guerra, el bombardeo de algo cae sobre el techo de mi casa o de su casa, aunque pensemos completamente diferente. Y eso pues es un señalamiento completamente válido. Ahora, no es una discusión que esté dando yo porque se me ocurre. Es decir, por decir algo, hoy sectores de la ultraderecha europea están diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? La preocupación de que el derecho internacional no se vea como un instrumento, y yo creo que de aquí en adelante, vamos a ver, de hoy en adelante, hay que seguir encontrando que el derecho internacional haya funcionado o no, tiene que ser una vía para poder encontrar la transición y no caer en guerras. Ya a nivel interno, don Ariel, ¿qué le dice usted a aquellas personas que consideran que el Frente Amplio ha sido bueno para criticar, bueno para hacer oposición, pero no necesariamente sería bueno para gobernar? Yo creo que es porque nosotros y nosotras hemos tenido un rol que históricamente hemos desempeñado, y ha sido el de ser un trabajo muy prudente y bueno de oposición. Pero en cada uno de los proyectos temáticos en los que siempre nos hemos opuesto, siempre hemos planteado una alternativa de gobierno. Y hoy el Frente Amplio, después de 21 años, en los cuales nunca se les ha podido señalar a ninguno de nuestras representaciones algún caso de corrupción, tenemos la oportunidad histórica de plantearnos ante el electorado y decir, tenemos las capacidades, tenemos las propuestas, tenemos las ideas de lo que podríamos trabajar para poder gobernar. Pero me parece que es un reto que el Frente Amplio tiene que asumir y que lo hemos estado asumiendo. Yo lo he dicho, estoy en una elección con una vocación clara de gobierno. Quiero gobernar para la gente de la que vengo, la gente que alquila casa, la gente que ha pagado por muchos años un préstamo para tener una vivienda, la gente como yo que tuvo que sacar un préstamo para tener un carro, la gente que entiende lo que es que los salarios estén congelados. Yo quiero gobernar para esa gente y eso es mi vocación de lo que quiero hacer.
Y es por eso que nos hemos planteado ante el electorado desde ahí, desde esta mirada, y hemos sido consecuentes a lo largo del tiempo para poder decirlo. Ahora, cuando usted es una fracción de oposición, tiene que hacer oposición, tiene que hacer un trabajo de denunciar lo que está mal y plantear alternativas para poder trabajar en lo que esté bien. Con este gobierno, en muchas cosas no hemos coincidido, pero hay un montón de otras cosas en las cuales sí hemos coincidido, y eso es parte de la vocación de gobierno que tenemos. ¿Por qué cree usted que el Frente Amplio nunca ha llegado al poder? ¿En qué se ha fallado? Yo creo que no ha estado preparado para tal vez asumir el rol de una presidencia, y pienso que también el trabajo que hemos desenvuelto muchas veces ha terminado siendo un trabajo legislativo muy serio, muy responsable, pero que tenemos que ir aglutinando, conformando experiencia para poder asumir la propuesta que hoy tenemos sobre la mesa. Las cosas tienen que llegar en su tiempo, con la madurez de los procesos, y creo que esa maduración que ha tenido el Frente Amplio a lo largo del tiempo ha venido sucediendo conforme ha venido avanzando, y eso hoy es la realidad de la cual proponemos sobre la mesa. Entonces, me parece que es el tiempo prudente que ha tenido un partido en su maduración, y bueno, las experiencias que también hemos venido acumulando. Hoy hay una diversidad de liderazgos, ¿verdad?, que tienen la capacidad de plantearse sobre la mesa. Hemos sumado a otras personas en esta coyuntura, en esta propuesta que estamos presentando sobre la mesa, para poder generar un canal de gobierno que vaya mucho más allá de lo que resulta ser el Frente Amplio, sino que puede hablar de la amplitud de una realidad de un gobierno con diversidad de personas y diversidad de representaciones sociales. Haciendo retrospectiva, ¿ha cambiado usted alguna de sus posiciones políticas con el tiempo, a lo largo de los años, que usted recuerde? O incluso donde usted diga, he moderado esto o lo he cambiado ligeramente, ¿no? Vamos a ver, hay un concepto de dialéctica, digamos, la gente cambia con el tiempo. Y yo creo que todos cambiamos con el tiempo, ¿verdad? Es decir, ¿en su caso qué ha cambiado? En mi caso creo que me he vuelto todavía más paciente de lo que antes era, ¿verdad? Antes era un poco más como desesperado por encontrar alternativas o cosas, ¿verdad? Y ahora me he dado cuenta que a veces querer como uno hacer las cosas de una vez no se logra, sino que hay que ver el entorno y escuchar mejor y prestar atención, dialogar más para poder empujarlas. Entonces yo creo que he cambiado características de mi personalidad. A nivel de posición política, digamos. No solamente que he tenido un chorro de canas aquí, ¿verdad?, sino hay otros cambios que también he tenido a nivel de lo político que también podría replantear, ¿verdad? Y eso me parece muy importante. En su momento siempre tuve, por ejemplo, preocupaciones con respecto al modelo de turismo que se estaba teniendo en nuestro país. Hoy entiendo que el turismo, incluso de pequeño y el de gran escala, es necesario en nuestro país. Y eso es una de las, tal vez, de las cosas que he cambiado. También he aprendido, digamos, que hay sectores turísticos que priorizan por la protección de la naturaleza, que priorizan por hacer un buen trabajo, y tal vez que yo estaba equivocado en generalizar algo que no era prudente generalizar. Entonces creo que como colocar a esas grandes empresas turísticas. Creo que así podríamos encontrar muchos ejemplos, pero también quiero aclarar que tengo 34 años, ¿verdad? Es decir, tampoco he tenido el tiempo como para en lo político decir voy a cambiar un montón de cosas que he pensado desde antes, pero no. También tengo la percepción de una cosa que he creído, es de que en todos los partidos hay gente buena, ¿verdad? Y eso antes yo tal vez no lo pensaba así, decía, mira, Liberación, todo el mundo corrupto. Cuando fui regidor me di cuenta que no, ¿verdad? Que había gente, que es cierto que hay corruptos, pero también hay gente sana, gente buena, y así en todos los espacios. Es decir, la generalización me parece que es algo que he aprendido con la vida. Repito que tengo 34 años, ¿verdad? Todavía tengo mucho más de cosas que aprender, pero al día de hoy he aprendido que la generalización nunca es correcta, nunca es buena, y a veces uno comete la equivocación de generalizar. La candidata Natalia Díaz dice que usted es un resentido social. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Le resiente algo a la sociedad? Vieras que ha dicho un montón de cosas, que me parecen hasta un poco graciosas. Una dijo que no sé qué, que el zurdo, algo, pagó un rótulo, decir que los zurdos no sé qué, y yo generalmente me reí un poco porque, es cierto, yo sí soy zurdo, es decir, nací escribiendo con la izquierda, entonces como que la pegó, si era lo que... O que yo no he administrado ni un grupo de WhatsApp, ahí sí que no. Yo administro varios grupitos, ahí tengo el grupo de la familia y otras cosas así. Me he tomado muy jocoso todo lo que ha hecho doña Natalia, y realmente creo que lo está haciendo como para ponerse en el mapa, que es una estrategia que podría funcionarle o no. Y sobre el resentido social, yo amo esta sociedad, le debo demasiado a esta sociedad, le debo a mi mamá, a mi papá, a mi familia, todo lo que yo soy, todo. Le debo a la gente que pagó impuestos el poder haber estudiado en la educación pública, le debo a la gente que sostuvo con su trabajo
la posibilidad de que si me enfermara ir a una caja costarricense de seguro social, leo la posibilidad de haber estudiado en una universidad con una beca. Si yo no hubiese estudiado con una beca, no hubiese tenido posibilidades de estudiar. Entonces, realmente yo no le resiento nada a la sociedad costarricense. Porque hay gente que dice, bueno, la vida ha sido injusta conmigo en esto o en lo otro, no es su caso. La sociedad, la vida en sociedad ha sido injusta en estos Yo creo estos que temas. no quiero decir que no existan injusticias, digamos, la vida siempre ha tenido tal vez injusticias, ¿verdad? Sí, una familia, mi familia, es decir, tomo como ejemplo mi familia, una familia que tuvo que enfrentar un préstamo y que se volvió tan caro que tuvo que vender la casa con la que los papás habían iniciado su vida, y mi papá tuvo que irse a Estados Unidos para trabajar más y mi mamá a ver qué hacía como para trabajar más y lograr pagar eso. Son injusticias que a veces uno dice, bueno, perdimos mucho de lo que teníamos y tuvimos que volver a empezar. Sí, tuvimos una casa y después se salió un río y la inundó, ¿verdad? Y entonces uno dice que es tal vez injusto eso. Pero al igual que han existido enormes injusticias, ha sido la solidaridad, la empatía de este Estado, de las personas de este país, gente muy buena, la que siempre nos ha sostenido, y yo nada más le debo agradecimiento a todas esas personas. O sea, le debo mucho a la sociedad costarricense, y por eso estoy en este espacio, ¿verdad? Sí, porque quiero garantizar que para un muchacho de una familia trabajadora, ¿verdad?, que tiene lo que tiene a punta de trabajo, siga existiendo la posibilidad de soñar con una transición en su vida que le permita acceder a espacios como los que yo he tenido la posibilidad de acceder. Entonces realmente yo le daría vuelta. En realidad yo siento mucha gratitud por la sociedad en la que nací, ¿verdad? Y quiero esforzarme porque exista una sociedad cada vez mejor para la gente como yo, o la gente de mi generación o quien viene atrás, ¿verdad? Y eso es la tarea. Pero resentimientos, y con esta me despido, dijo Cantinflas, resentimiento no le guardo a nada, pero a esto además por un tema de personalidad. ¿Sí? Yo nací en una familia que lo que cultiva es amor, odio, rencor, resentimiento. En nuestra familia no se cultiva, eso está completamente desechado. Yo ni al mayor adversario político, ni al que me haya hecho más daño, le guardo resentimiento alguno, a nadie. No vivo con eso, eso enferma, eso destruye, y por el contrario, yo trato de vivir con felicidad, con tranquilidad, con mucho amor por la gente que tengo a mi alrededor, y mucho respeto y mucha humildad por el mundo en el que vivo, y con los pies sobre la tierra de la forma en que vivo. Entonces, realmente en mi familia nos enseñaron que la riqueza no está nunca en lo material, está en la esencia de lo que somos. Y bueno, esa esencia la llevo a cualquier espacio en el cual participo, hasta en el espacio político, ¿verdad? Y esa esencia me ha hecho sentirme muy agradecido por la vida que he tenido. ¿Cuáles decretos firmaría usted en un primer día de gobierno, en los primeros días de gobierno? ¿Sobre qué temas? Hay 3 temas que nosotros consideramos importantes. La recuperación de la norma técnica para el aborto terapéutico es un decreto que firmaríamos. El decreto para generar el programa de recuperación de la seguridad y la paz en los territorios, que expliqué hace un momento a Antonio, no voy a retomarlo para no quitar más tiempo, eso lo firmaríamos en el primer acción de gobierno. Retomar los protocolos de educación para la afectividad y sexualidad y el protocolo anti-bullying, que hoy es una urgencia. Hay personas jóvenes en nuestro sistema educativo que se ven empujadas incluso a poner en riesgo su vida, ¿verdad?, debido a que no existe un protocolo hoy de atención ante la violencia que pueden vivir o acoso educativo. Nosotros creemos que eso hay que resolverlo de forma inmediata y firmarlo. Y son algunas de las acciones que en concreto nosotros, entrando a gobierno, los tomaríamos como una batuta para poder retomarlos y poder firmarlos, porque nos parece absolutamente fundamental y necesario para poder canalizar o enfocarnos en una sociedad en la cual queramos vivir y que dé luces de por dónde queremos caminar, que es un respeto a la gente de donde venimos, un respeto a los derechos humanos, y es un respeto también a la vida y la dignidad. La situación educativa evidentemente es de los temas más graves, ¿verdad?, que enfrenta el país en este momento. ¿Cuál avance puntual, dentro de todas, digamos, las falencias que se puedan encontrar actualmente, cuál avance puntual usted se compromete que al finalizar la administración la gente va a poder ver un avance concreto en este punto? Bueno, hay 2 cosas que nosotros queremos dejar medibles, digamos, cuando terminemos el gobierno, y es una reducción de al menos el 80% de las órdenes sanitarias que hoy están encima de muchísimas instituciones de nuestro país. Eso, cuando terminemos, queremos que sea medible y demostrable que fue un gobierno que se concentró y que se interesó más por el color de pelo de la estudiante o el estudiante que estaba en clases, como hoy está pasando, que se interesó más por el color de las paredes, ¿verdad?,
instituciones que se están cayendo. Yo estudié hace más de 15 años, ya no estoy tan pequeño, ¿verdad? En un centro educativo, en un salón comunal de Lata. No es posible que en estas alturas del partido sigamos, después de 15 años, teniendo estudiantes en condiciones de precarias, recibiendo clases, y queremos dejar esa herencia. Y lo segundo, en el sistema educativo, queremos dejar modificada la jornada laboral de los docentes, de manera que se contemple dentro de su jornada de trabajo las horas que tienen que ver con planificación y evaluación, y no solamente las horas que tienen que ver con docencia, de forma que se logre entender que el trabajo docente es no solamente el de dar la clase, sino también todo el trabajo, preparación y evaluación, que significa un gran desgaste para el sector educativo, y motivo por el cual hoy hay estudios que dicen que alrededor de 5 de cada 10 personas docentes que están trabajando sienten ganas de irse del sistema porque no dan, digamos, en cuanto al trabajo administrativo con respecto a la carga laboral que tienen. ¿De qué forma, don Ariel, usted piensa incentivar la inversión extranjera directa en el país y generar un clima aún más favorable para la empresa privada? Bueno, hay varios elementos que nosotros hemos planteado como propuestas. Hemos planteado una propuesta, por ejemplo, para generar incentivos en el sector empresarial, de forma que sea posible contratar personas jóvenes. Nosotros hemos planteado un proyecto que lo que busca es que a aquella empresa que contrate una persona joven, menor de 25 años, por un periodo de 2 a 3 años, se le logre exonerar el pago de alrededor de un 7.15 de la planilla. Esto significa abaratar la contratación de personas jóvenes, y que es una de las limitantes por las cuales muchísimas empresas dicen: yo no puedo contratar más gente porque no tengo capacidad de asumir los costos de la planilla. Con esta medida nosotros podríamos lograr que por un tiempo prudencial se contrate más gente joven. ¿Por qué estoy hablando de gente joven? Bueno, porque es justamente ese grupo de personas a las cuales hoy están en mayor riesgo de caer en las manos del narcotráfico, y nosotros creemos que hay que quitárselo con trabajo formal. Eso solo se puede hacer con la empresa privada, y eso puede ser un incentivo fiscal que podría generar la oportunidad para que la gente diga: bueno, yo voy a contratar a alguien porque me voy a ahorrar 7.15% por mes en la planilla salarial contratando a esta persona. Si ustedes podrían preguntar, bueno, ¿y a dónde quitaríamos ese 7.15%? Bueno, pago a Lina, por ejemplo, el pago a Limas, FODESAF, Banco Popular, eso equivale a un 7.15% de la planilla. Esto no financiaría ningún programa, porque ya los programas los estamos sosteniendo todas las personas que hoy estamos trabajando dentro del sistema, y lo que buscaría es fomentar una nueva contratación, un nuevo enfoque de contratación de personas a lo largo del país, especialmente el sector más joven, que hoy tiene alrededor de un 30% de desempleo, ¿verdad? En el caso de las mujeres, y un 25% en términos generales de las personas jóvenes. Y en cuanto a la inversión extranjera directa, entendiendo... Yo creo que hay un trabajo importante que hacer. Hoy Costa Rica tiene que demostrar nuevamente que existe la capacidad y las cualidades para que las personas que hoy tenemos en el país estén lo suficientemente preparadas para asumir los retos de la inversión en nuestro país. Creemos que hay que apostar por una diversidad en cuanto a la inversión extranjera. Hay un señalamiento que hace recientemente también la OCDE, ¿verdad? Y dice: bueno, Costa Rica tiene que buscar no solamente generar una dependencia económica de un solo país, que eso está bien, pero que hay que diversificar con atracción de otros polos, ¿verdad?, del mundo, para poder atraer también sectores empresariales que puedan trabajar en nuestro país. Hay que apostar por países como por ejemplo Brasil. Hay que girar más hacia el oriente, es decir, hay que hablar más con otras potencias y con otras naciones para que puedan generar también oportunidades laborales en Costa Rica. Y usted lo mencionó también en el primer bloque cuando estaba hablando con Antonio, el tema de los impuestos a zonas francas, ¿se descarta? Se descarta completamente. Nosotros no vamos a poner un impuesto a zona franca. El único contexto, repito, en el cual la dinámica internacional nos empuje, ¿verdad?, sería el contexto en el cual se quiera plantear aranceles a dispositivos médicos o a actividades que se quieran desarrollar o se están desarrollando dentro de las zonas francas, y que ese empuje, ¿verdad?, que tiene una pretensión clara de que las zonas francas se vayan de Costa Rica, nos lleve a que hay que sentarnos con las zonas francas y decir cuáles son las condiciones en las cuales podemos lograr que ustedes no se vean de la forma que se están viendo para que se puedan mantener en Costa Rica. ¿Qué sector económico de todos los diferentes sectores usted priorizaría para generar mayor empleo en los próximos 4 años? ¿Dónde debería estar el enfoque? Bueno, nosotros creemos que hay que recuperar algunos sectores de la economía. Pequeñas y medianas empresas es un sector importante, son prácticamente el 90% del parque empresarial. Es un sector muy importante, creemos que hay que seguir apoyando ahí. Creemos que hay que seguir retomando tecnologías, pero no hay que descartar todo el sector agropecuario
que hoy en nuestro país está completamente abandonado porque es justamente el sector agropecuario quien tiene incidencia en un motor importante, turismo también, pero un motor importante dentro de todas las zonas rurales de nuestro país. Entonces, realmente no quisiéramos dejar de lado la importancia de recuperar estos sectores para que puedan generar la empleabilidad que generaban o la alternativa económica para muchas familias que viven en zonas rurales y que no tienen ninguna otra oportunidad laboral que no sea recuperar la participación en el agro que ha estado en el olvido. Y creemos que es una deuda país el poder retomar el trabajo y el acompañamiento en estos sectores económicos tan importantes. Ahora, en temas de seguridad, entendemos que la prevención es importantísima, ¿verdad?, para hacerle frente a esta problemática. Sin embargo, en el corto plazo, ¿cómo haría usted en su gobierno para disminuir la cifra de homicidios, digamos, al cabo de unos meses o unos años, ¿verdad?, y poder ver eso reflejado en las cifras que pues mensualmente nos remiten las autoridades? Bueno, como lo planteamos hace un momento, nosotros creemos que hay que tener un plan de recuperación de los territorios, hay que entrar con un resguardo y una presencia policial más eficaz, más orientada, más articulada. Hoy no hay una política policial articulada. Hoy hay división, no es el mejor momento para que el gobierno se esté peleando con el fiscal, no es el mejor momento para que el gobierno se esté peleando con el OIJ por las diferencias que tenga con el Ministerio Público. Debe haber un trabajo articulado, es por eso que hemos señalado la necesidad de que el Consejo de Seguridad esté funcionando y hemos planteado una hoja de ruta con un plan de recuperación de la paz y la seguridad en los territorios que requiere la presencia absoluta policial dentro de las zonas que hoy tienen mayor confrontación. Eso requiere despliegue policial, eso requiere que haya mayor incidencia de la fuerza pública, eso requiere que haya más recursos para poder atender la crisis que estamos viviendo. Más policías en calle. Se requieren más policías en la calle, en los espacios, pero además con recursos, ¿verdad? Porque nada hacemos con policías que están en la calle si las patrullas, porque en este gobierno no se compró ni una sola patrulla, estamos usando las patrullas que compraron gobiernos anteriores, las patrullas no están en el estado como para poder funcionar y poder atender las problemáticas de un narco que se arma con los mejores recursos y que cada vez van mejorando más sus equipos y sus condiciones y que nuestra fuerza pública encuentra muchas limitaciones. ¿Y dónde saldría ese presupuesto para poder armar? Nosotros hemos logrado aprobar recursos ya en la Asamblea Legislativa para poder hacer esto incluso el año que viene. Se han aprobado presupuestos, por ejemplo, de 5.000 millones de colones en un presupuesto extraordinario. Después se aprobaron alrededor de 6.000 millones de colones más. Nunca se ejecutaron porque Hacienda prefirió tener la crisis de inseguridad que estamos teniendo y no meter recursos ahí que darle la plata a seguridad para que pudiese trabajar. En nuestro caso, nuestro gobierno garantizaría que esos recursos que han sido aprobados ya en la Asamblea Legislativa para poder ejecutarlos, se ejecuten como corresponde acompañando a la fuerza policial. ¿Qué piensa usted sobre la relación comercial, diplomática, en colaboración de seguridad con los Estados Unidos y si usted piensa sostener y seguir incentivando pues esa relación tan estrecha que tenemos con Estados Unidos? Claro, hay que sostenerla, hay que mantenerla en el tiempo con Estados Unidos y con otros países que puedan colaborar en materia de seguridad. Vamos a ver, no hay otra forma que no sea a partir del compromiso y la solidaridad internacional que logremos enfrentar problemas tan graves como el de la crisis que estamos viviendo de inseguridad, ¿verdad? Y hay un trabajo ya recorrido, yo creo que eso es un trabajo de años que independientemente del gobierno se ha tenido y es un compromiso que nosotros vamos a tener de forma latente, ¿verdad? En el tema comercial, ustedes sí tienen algunos puntos relacionados con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, Estados Unidos, Centroamérica. No, pero no, cuando nosotros planteamos el Tratado de Libre Comercio, vamos a ver, decir que se van a echar para atrás tratados de libre comercio es completamente imposible en el derecho internacional. No para atrás, pero... cuando hablamos nosotros de no firmar más tratados de libre comercio, estamos hablando de que hay que administrar los que tenemos, ¿verdad? Que ya tenemos muchos firmados y que habría que esperar a ver qué vamos a hacer con nosotros. Y bueno, hemos hablado de casos puntuales. Todo el sector agropecuario está en contra de la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Porque eso terminaría acabando con el sector agropecuario. Nosotros no estamos en disposición de firmar eso. Hay un sector importante y por un tema de integridad, de ética, de derechos humanos, yo no puedo firmar un tratado de libre comercio con el Estado de Israel, cuando hoy está promoviendo un genocidio que ha matado alrededor de 100.000 personas, incluidos muchos niños, con bombas y con hambre. Pero aquí hay una diferencia en una agenda comercial con una agenda diplomática, ¿verdad? Y eso se ve en todo el mundo. Hay quienes sostienen relaciones comerciales, no necesariamente diplomáticas, hace una clara diferenciación. ¿Usted sí considera que, por ejemplo, sería imposible tener una relación comercial con el Estado de Israel? No, un tratado de libre comercio con Israel no podríamos tenerlo en las condiciones en las cuales hoy se está dando un genocidio en el mundo, y es que no es pequeña cosa, es decir, son
más de 100.000 muertes de personas en las cuales yo no puedo llegar y taparme los ojos y decir, mira, eso no está pasando en el mundo. El mundo entero está reclamando que frente a nuestros ojos está ocurriendo un genocidio de ese tipo. No, yo, por un tema de compromiso con los derechos humanos, con un tema ético y creyendo que Costa Rica es un país garante de la paz, creo que ese tipo de avances hay que dejarlos de lado, dejarlos ahí y nuevamente administrar lo que tenemos, ¿verdad? Y si se va a firmar algo que sea en resguardo de los intereses comerciales de nuestro país, porque vamos a ver, hoy la discusión en el mundo, más bien, nuevamente hay naciones que están echando para atrás tratados de libre comercio de manera unilateral, ¿verdad? A nuestra vista y paciencia, le ponen aranceles a un producto hoy, le quitan a otro mañana y le ponen a otro pasado, a pesar de los acuerdos que hemos tenido en materia internacional con los tratados de libre comercio. En nuestro caso, lo que creemos es que hay que administrar los que tenemos. Finalmente, don Ariel, para finalizar este bloque de entrevista, si usted llega a la presidencia de la República, ¿se compromete a renunciar a su pensión de expresidente? Ah, sí, pero no solamente eso, ¿verdad? Presentamos una iniciativa de ley para que no se reciba el aumento en el próximo gobierno al presidente de la República que le aplicaría de la reforma que quedó heredada del proceso anterior. Es decir, a Rodrigo Chávez no le aplicó esa reforma fiscal que permite que haya un aumento significativo en materia de empleo público del salario del presidente. Entonces a don Rodrigo Chávez le tocó asumir un salario previo a la aplicación de la ley, ¿verdad? Ahora el nuevo presidente va a tener un aumento sustancial del salario, en el cual nosotros presentamos una iniciativa para que ese aumento no se dé. Al contrario del gobierno de turno, que busca ver cómo le aumenta el salario a los ministros apenas llegan, en nuestro caso eso sería completamente irracional y ciertamente yo no creo que una pensión deba ser utilizada. Hay una iniciativa del Frente Amplio para eliminar las pensiones de los expresidentes, que son pensiones de lujo, porque no contribuyeron en absolutamente nada y después de 4 años las reciben. Según la Sala Constitucional, estas pensiones, como no contribuyeron para ganarlas, se pueden eliminar. Y nosotros presentamos ese proyecto y encuentra la adversión de tanto Liberación Nacional como la Unidad Social Cristiana, que no permite su avance, ¿verdad? Entonces eso yo me comprometo no solo a que no la cobraría, sino a convocar el proyecto de ley para que eliminemos las pensiones de lujo de los expresidentes. Don Ariel, gracias. Vamos a hacer un corte comercial para cerrar esta entrevista al lado Buenísimo. de Antonio Jiménez. Ya casi regresamos. Gracias por estar en Sepamos Ser Libres. Me encanta, qué chiva, qué bonito. Nuestras manos levantaron esta casa, el hogar en que crecimos vos y yo. No es perfecta, yo lo sé, pero es tu casa. Y cuidarla es lo que manda el corazón. Sé que a veces no sabemos cómo hablarnos, cómo hacer que prevalezca la razón. Pero sé también que en nuestra piel llevamos el amor por esta tierra de los dos. Porque el alma de este pueblo está en su historia, el humilde sacrificio de un tambor, el trabajo que nos hizo lo que somos y la paz que vive siempre en nuestra voz. Banderas a volar, volvamos a soñar, tomemos el futuro en nuestras manos. Banderas a volar, volvamos a soñar. Tomemos el futuro en nuestras manos. Volvamos a soñar. Volvamos a soñar. Volvamos a soñar. Volvamos a soñar. Amigos, Estefanía, llegamos al final de este programa de Sepamos Ser Libres en la entrevista con don Ariel Robles, a quien le vamos a pedir que haga el cierre con una pregunta, don Ariel. ¿Qué sigue para usted si no gana la elección presidencial del próximo febrero? Sí, yo creo que uno siempre tiene que tener los pies sobre la tierra. Las personas que vivimos en política un tiempo, a menos que asumen la política como yo, entiende que los puestos no son realmente que lo hacen a uno importante, sino que los puestos son lo importante y que uno contribuye en la sociedad desde todos los espacios en los que pueda hacerlo.
Mi papá y mi mamá a mí me enseñaron algo que con esto voy a cerrar, y es que uno no ocupa ni plata ni poder para hacer cosas de bien y para incidir en la sociedad. Y esto es algo que lo he aplicado para toda mi vida. Yo no ocupo ni un puesto, ni ocupo plata para hacer el bien. Lo único que ocupo es ser buena persona. Y toda mi vida me he desenvuelto dentro de ese parámetro, dentro de esa visión de vida, y eso lo hago desde cualquier espacio en el que esté, siempre con mis ideales claros, siempre con... en la política he asumido siempre el rol que tengo, no maquillo cosas, tengo las posiciones que tengo. Si no estoy pensando en cuántos votos ganamos y cuántos perdemos, esto es lo que hay. Y bueno, asumir la política con la coherencia implica también asumir la vida, entendiendo que uno puede hacer mucho desde cualquier espacio en el que se encuentre. Pero lo haremos desde Zapote. Don Ariel, muchas gracias, muy agradecidos por habernos acompañado aquí en Sepamos Ser Muchas gracias Libres. a ustedes, siempre interesante, siempre muy interesante, muy buenas preguntas. Y nosotros nos despedimos, será hasta mañana aquí en un nuevo programa en donde estará con nosotros el candidato por el Partido de Unidad Social Cristiana, don Juan Carlos Hidalgo. Que tengan una excelente noche.